estamos todos acá. Estamos todos, claro que sí. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Clara, ¿todo bien? Gracias por estar, Gran noche tenemos por delante, como siempre, aquí en la pantalla de América, pero quiero comenzar rápidamente con un consejo, así no perdemos más tiempo, porque hay un programa impresionante para que te quedes en esta pantalla, en esta casa, como siempre. Bueno, cumbre del Mercosur, sí, uno de los temas a tratar fue Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Más muertos en las últimas horas, una realidad que preocupa no solamente a la región, sino al mundo. ¿Qué va a pasar con el futuro de Venezuela? Uno de los temas importantes hoy en la cumbre del Mercosur, aquí en la Argentina y Mendoza. En el medio de la profunda crisis social, un intento de solución política. Ultimátum para Venezuela. Los referentes del Mercosur y un desafío muy complejo, lograr la paz en el país caribeño. El documento que surgió de la cumbre realizada en Mendoza es bien claro: o se suspende la Asamblea Constituyente o expulsan a Venezuela del Mercosur. No quisiera dejar de enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano. Los venezolanos le demostraron al mundo más que nunca que están comprometidos con la democracia. Desde el Mercosur reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela. Y reiteramos nuestra disposición a establecer en consulta con el gobierno y la oposición un grupo de contacto para facilitar y mediar en un nuevo proceso de diálogo y negociación entre las partes. Tema Venezuela, siguen los muertos, ya son 120 en los últimos meses, en las últimas horas se sumaron 8 más. Buenas noches. Sí, sí, sobre todo después del paro general del otro día. Ahora, lo que pasó hoy en la cumbre del Mercosur, a mí no me sonó ultimátum, me sonó mucho más lavadito, mucho más light. Yo creo que la comunidad internacional está muy floja con el tema de Venezuela y hoy fue un muy buen ejemplo. Hoy tenías una interna, ¿no? Lo tenías a Macri, lo tenías a Temer de Brasil, a Tabaré, a Cartes de Paraguay, a Bachelet de Chile y a Evo de Bolivia. Y Evo dijo: de ninguna manera avalo un documento que sancione comercialmente a Venezuela o proponga su expulsión. Si mirás el documento, Santiago, es muy light, muy light. Le piden a Maduro que no reforme la Constitución, llaman al cese de la violencia, súper general, piden el restablecimiento del orden institucional, piden que no haya presos políticos, pero no hablan de sanciones comerciales. No hablan de una eventual expulsión del Mercosur. No está en ninguna... Yo leí el documento todo, no está la palabra expulsión. Por eso fue el título, ¿no? ¿Eh? El título era ese. Sí, pero nada, no está en el título. Y no le dan plazos a Nicolás Maduro. Y ya había pasado el otro día en la OEA, que hacía falta el voto de 23 sobre 34, y también Bolivia, Nicaragua, Cuba dijeron de ninguna manera, con lo cual yo lo que estoy viendo es que los organismos internacionales actúan como cáscaras vacías. Igual hablan, dialogan, el tema pero es no el pasa siguiente: nada. ¿cuántas muertes más? ¿No? Esa es la pregunta. Claro. Olmedo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas Lo noches. escucho, por favor. Yo soy muy claro con el tema de Venezuela. El gobierno anterior lo ponía como ejemplo. Esto no es un ejemplo a seguir. Acá lo tienen que expulsar. Si usted tiene un dictador, a ver, nosotros fuimos claros con la dictadura nuestra. Esto es un dictador. ¿Cuántos muertos quieren más? ¿Cuántos? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿A 1000? ¿Qué historia queremos contar? ¿La muerte de Venezuela? Yo quiero que Venezuela viva en paz. Que los venezolanos tengan la oportunidad de volver a su tierra en el buen sentido de la palabra. Estuve el otro día en Panamá. Me dice: estamos llenos de venezolanos. No me acuerdo el número que... No sé si me dijeron 1 millón, algo. No quiero cometer un error del número. ¿Por qué la salida al país es irse? No, la salida de un país tiene que ser el trabajo, las tradiciones, la voluntad de una sociedad, no la voluntad de un dictador. Puede que haya llegado por el voto popular un dictador, pero si después se transforma en un dictador, habrá que sacarlo como corresponda. A ver, Clara, qué impresionante, Sí, ¿no? Porque es tan doloroso. Nosotros estamos muy lejos, pero muy cerca. Es un pueblo hermano, es un pueblo muy cercano, ¿no? De alguna manera, muy particular en la historia de los argentinos, el venezolano.
por la historia misma que tenemos los dos pueblos. Es cierto que muchos han venido a este país, pero hay gente que sale desesperada y uno piensa con las imágenes que se ven, cómo hay gente que puede estar defendiendo ese Estado sin llegar a un acuerdo en común, a un pacto de paz, por lo menos, para empezar a construir una nueva nación. Porque en la época de la dictadura argentina, muchos exiliados fueron recibidos en Venezuela. Y eso hay que recordarlo. Lo que sí demuestra esto, el fracaso de los organismos internacionales para dar algún tipo de solución a Venezuela. Yo creo que priorizan la ideología y el apoyo, en algunos casos como Evo Morales, a la solución del pueblo de Venezuela. Creo que esta reunión del Mercosur no sirvió absolutamente para nada. Fue pura cáscara, coincidís con Johnny. Embargo, a ver, sí, Jamina es ciudadana venezolana, hace varios años que ya está en la Argentina. Sí. Bueno, ¿cómo acontecieron las últimas horas? Estuviste hace poco en el programa. Sí, es importante destacar que la consulta popular que se hizo el domingo pasado fue un éxito, porque ahí no hubo colectivos, no hubo pagos, no hubo cheques, ni tampoco chicanas de que si votas, te echamos, o si no votas, te echamos. Lo que quiere decir que el pueblo venezolano fue con su propio pie a decirle al gobierno venezolano, a Maduro, que la constituyente no tiene que ir, porque la constituyente es un paso definitivo a un comunismo, a una política cubana, a la cantidad de violaciones que se ven ahí, a las violaciones a las instituciones, a la falta de medicamento, a todo lo que se está viviendo en Venezuela, y a pedirle, a exigirle al ejército que cumpla su función, que es proteger y cuidar al pueblo y no funcionar en base a un partido político. Y el problema que tiene Venezuela con todos los otros países es que Venezuela tiene una gran chequera petrolera que le paga a los países y los subsidia con petróleo, con servicios. Entonces, bueno, tenemos todo el Caribe, que nosotros, no con Chávez, nosotros lo venimos haciendo, la historia de Venezuela viene subsidiando el Caribe. ¿Y qué pasa? Ese país dice, bueno, yo voy a perder mi dádiva si voto en contra a lo que realmente sé que está pasando. Aunque moralmente sé que lo que está pasando en Venezuela es terrible, yo prefiero dar un paso atrás o callarme. Igual está corriendo ya mucha sangre. Me parece que no lo debemos permitir pero más. Pero hay una cosa que tengo que hacer Espera un minuto, porque me parece que el mensaje debe ser mucho más claro, sí. No, que la tolerancia que le está teniendo el Mercosur a Venezuela no es justamente la tolerancia que le tiene Maduro a la oposición. El otro día, cuando desde la máxima autoridad de un país sale a decir voy a salir a cazar terroristas simplemente porque le decretaron un paro general, bueno, lo que se va a producir es que abajo salgan a cazar y haya 4 muertos y que la próxima vez haya otros 4, otros 10, ya llevamos 100. Y el Mercosur, la verdad es que no sé qué señales más necesita para intervenir en serio en esta situación. Solo el Mercosur, chicos. El domingo... Bueno, es nuestro bloque. Es nuestro bloque, por supuesto, pero digo, el mundo. ¿Qué pasó con el Papa cuando los venezolanos el domingo lo obligaron a una manifestación impresionante en San Pedro a tener que tocar el tema? Me parece que la fuerza del Mercosur no es la misma que la fuerza de la Iglesia, la fuerza de los Estados Unidos, porque el resto... Es lo mismo que pasa en la Argentina. Cuando la adhesión a una idea que puede ser fantástica pasa a ser una complicidad, en este caso un régimen, estamos mal. Pero el domingo fue conmovedor cuando 7 millones, 200.000 venezolanos votaron cuando no era una votación formal. Y cuando fueron a la puerta del Vaticano a decirle al Papa, por lo menos tenés que hablar de nosotros hoy acá. Para mí esa es otra discusión, ¿no? Podemos discutir para qué sirven los organismos multilaterales, podemos discutir el rol de Naciones Unidas, de la OEA o del Mercosur. Dentro de la diplomacia, a ver, conocemos cómo son los tiempos de la diplomacia, a mí me tocó cubrir muchas cumbres internacionales, la verdad que mucho más que esto habitualmente no se ve. Hoy Macri entregó la presidencia pro tempore del Mercosur y por lo menos logró suscribir un documento con excepción de Bolivia, porque Evo Morales claramente por cuestiones ideológicas y de afinidad incluso con el régimen chavista y con Maduro, se abstuvo. Ha puesto un plazo, 30 de julio. Pon un punto ahí, porque vos podés comulgar con un régimen como el de Maduro, como el de Chávez en su momento, pero me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la humanidad, con un gesto humanitario. Están muriendo personas todos los días y el mundo está expectante de una situación escalofriante, sangrienta. Julio, buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta cuándo? Primero, la contradicción que el socialismo termine siempre en autoritarismo. O sea, que no podamos reunir vocación de justicia con democracia.
Y esto viene de arrastre de Cuba. Y si la encontramos en Uruguay y en Chile, donde hay estructuras progresistas absolutamente transparentes. Me parece que esto es lo que hay que reivindicar. Evo es una situación intermedia, porque Evo hacia adentro hay un progreso de esa sociedad. Ahora, en lo otro me parece que están todos cuidándose de no ocupar o de no golpear a esa libertad nacional, y el conflicto es entre los que sufren adentro y los que tienen libertad afuera. Para, Julio, pero mueren inocentes todos los días. Todos los días. Bueno, eso no tiene término medio. Eso viene, eso estaba en Stalin y estaba en Hitler. En China, hoy, cuando muere un premio Nobel y casi no hay ni libertad de velatorio. Y todos nos hacemos lo distraídos porque el poder de China es tan grande que el silencio es otra cosa, Perdón, ¿o no? Julio, Sí, a ver un minuto. Mercedes, buenas noches. Te escucho, por favor. Buenas noches. ¿A cuánto cotizará un palestino? ¿Cuánto? Había un programa, me acuerdo, creo que era Lalo Mir, el que hacía en radio, ¿no? Que tenía la bolsa de la cotización, ¿no? De cuánto cotizaban los muertos por los bombardeos estadounidenses. Tienen un precio distinto. La verdad, comparar a Maduro con Stalin, con Hitler, Julio, por favor, hay que tener cara. Estamos en un gobierno constitucional. Se ha llamado una asamblea constituyente. ¿Por qué no van y votan? ¿Por qué no tratan de buscar un punto de acuerdo? Digo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que mandar la quinta flota? ¿Están pidiendo que mande la quinta flota? Que Estados Unidos vaya, bombardee, entonces va a haber menos muertos. Cuando vaya a Estados Unidos y bombardee Venezuela, vamos a tener menos muertos. Para vos es será al revés. Para vos es democrático. Es un gobierno para vos será al revés. el régimen es democrático hoy. Para vos es democrático, ¿sí o no? Pero decime esto, ¿sí o no? ¿Democrático? ¿Para vos es democrático o dictatorial el régimen que está impuesto hoy? Democrático. Democrático. Por favor. Santiago. A ver si un minuto para Es que un gobierno electo constitucionalmente Julio. que está buscando puntos de acuerdo. Sí, y se hizo una que tiene- dictadura. A ver, lo que se está intentando instalar en Sentido común. Venezuela es un gobierno paralelo. Los organismos internacionales, hoy el Mercosur no lo sancionó, instó a algunos países miembros del Ridículos, Mercosur a sí. cumplir con algunos reglamentos. Digo, lo que hay es una escalada de violencia que hay que ponerle freno. Cuando quiso intervenir el Escasez. Papa, intervenir el Papa, buscar un punto de diálogo, la oposición dijo no. La oposición venezolana, ¿es una oposición democrática o es una oposición violenta? Y el presidente, preguntamos. es un hombre La democrático Las oposición por imágenes que le venezolana. dicen a usted, señor. La las imágenes oposición que le venezolana, ¿es dicen. una oposición Esa es democrática o es una oposición A ver, un violenta? minuto, sí. Mire, yo Porque te voy a entre decir, violentos yo lo único quiero, que se para consigue que el es señor violencia. entienda una cosa, el tema de Venezuela es extremadamente complejo y tiene una profundidad que capaz se escapa a muchos de los que están acá, incluyéndolo usted precisamente. Escuche, Venezuela, hay una triangulación importante, Cuba, Colombia, Venezuela. Eso a nivel de Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay un narcomercado, se produce en Colombia, Venezuela la blanquea con inversiones, supuestamente en ese país democrático que habla el señor, se blanquea. No nos olvidemos, cuando todavía el enamoramiento con Chávez existía, cuando Uribe mata al segundo de la FARC, Chávez le declara la guerra y nos saca del convenio de Lacan. Eso no es como para que uno se temple y diga, bueno, perdón, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser que si matan a un guerrillero, a un tipo que es secuestrador, extorsivo, este hombre nos saque de Lacan? Y después está con Cuba, que es el que nos gobierna. Lastimosamente, nos duele o no, pero es así. Quien gobierna Venezuela es Raúl Castro, con un títere que está puesto precisamente, porque eso fue lo que quiso Chávez, poner a Maduro, porque ustedes lo ven, es un tipo incapaz totalmente, donde todo el sistema político de Venezuela está lleno de incapaces. Y hoy precisamente, con el plebiscito que se hizo el domingo, hoy se nombraron 13 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ahora un minuto. Me parece que acá la responsabilidad mucho más complejo. y la responsabilidad la tiene quien está gobernando, ¿no? Tanto que hablamos siempre de quién tiene la responsabilidad en una nación. Acá son muchos muertos, es todos los días, y como decíamos recién, hay un mundo que está siendo expectante de un espectáculo que todos nos preguntamos hasta dónde va a llegar, cuánta más sangre va a correr. Santiago, yo no puedo aceptar que se hable de gobierno constitucional y democracia cuando un presidente de la nación, en su momento electo por el pueblo, hoy dice lo que no se pudo con los votos se va a hacer con las armas. Imagínate, salí de Maduro. En Francia, en Italia, en Alemania, en Argentina, en Brasil, que Temer, que Macri,
que cualquier presidente diga, bueno, nos va mal ahora con los votos, reemplazamos los votos por las armas. Ayer hubo un paro general en Venezuela, 85% de los comercios no abrió, 90% del transporte no funcionó. ¿Cuál fue la respuesta de Maduro? Matar 4 personas. O sea, lo que no se puede con los votos se hace con las armas. 172 detenidos. Se acaba la discusión ideológica de Raúl Castro, si la izquierda es buena, la derecha es mala, cuando hay un Estado terrorista, cuando hay terrorismo de Estado, cuando se usa el monopolio legítimo de la violencia para matar opositores. Se termina la discusión. Bueno, finalmente el contador de los Kirchner llegó a Buenos Aires. Muchos decíamos, es una puesta en escena que hay detrás de todo esto. Esto pasó el día de la fecha, lo analizamos, lo debatimos. Mirá. El contador cae en Buenos Aires. Cámara intratable. Con casco y chaleco antibalas, Víctor Manzanares pasó por los tribunales de Comodoro Pi justo antes de ser trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Testimonio exclusivo de su abogado Carlos Veraldi. ¿En qué situación está Manzanares ahora? En este momento se encuentra detenido por una disposición del juez Bonadío, una decisión claramente ilegal. Por eso pidió ser escuchado por el juez en el día de la fecha y el juez le negó justamente una de las cuestiones básicas, que es el de defenderse. ¿Por qué no quisieron escucharlo? Mire, porque seguramente, como lo que ha dicho en las resoluciones son mentiras, entonces no quiere que esas mentiras sean descubiertas. ¿Él habría mandado escritos para que los alquileres se paguen a través de otra forma, para eludir? Eso es todo lo que está aclarado en la presentación, en la cual se ponen fuera de toda discusión estos planteos que ha hecho el juez. Esperemos que la resolución se revierta en Cámara y tenemos confianza de que así pase. Además, Carlos Veraldi, también defensor de Cristina Kirchner, se refirió a la situación judicial de la expresidenta. ¿Tiene miedo de que el próximo paso sea Cristina, pedido de detención a Cristina? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el sistema democrático en la Argentina en este momento está en peligro, porque que un juez actúe en el medio de una campaña con esa intencionalidad nos muestra hasta qué lugar se han degradado las garantías constitucionales. ¿Hay un encono personal del juez Bonadío con Cristina? Acá ya no es un problema de encono, es un problema de peligro institucional. Yo creo que ese es el título. Peligro institucional, sí, a ver. Más allá del show político de siempre, del casquito y todo, bueno, terminó en Marcos Paz, pero me parece que ahora lo importante es saber qué va a pasar con el futuro, no del contador de los Kirchner, sino de Cristina Fernández de Kirchner y de Máximo Kirchner. Porque el juez Bonadío deja abierta en los fundamentos de la detención de Manzanares la posibilidad de otras detenciones. Porque él lo que dice es, este bypass financiero que hablaron a principio de semana, que hablamos acá, no era para beneficiar a Manzanares. Para poner la imagen, porque la imagen es muy fuerte, sí. Sí. Esa es la imagen de cuando lo llevan, porque lo pasearon por todos lados. Estaba en Santa Cruz, vuelo de Aerolíneas Argentinas, lo llevan a Aeroparque y después lo trasladan a Comodoro Pi, donde Bonadío le toma declaración. Me parece que es otro capítulo más de esta novela que necesita Cambiemos para seguir con la campaña, ¿no? Ahora con el contador. La pregunta que hago yo es la siguiente, para Jonathan que sabe o alguien que esté bien en el caso. Son 3 preguntas, Jonathan. Cuando hablamos de que transfirió fondos de alquileres, ¿de cuánta plata estamos hablando por el cual termina preso? Digo, ¿de cuánto eran los alquileres? Después, ¿Bonadío no se había declarado incompetente en esta causa? Contesto todo, cuando quieras. Y tercero, ¿declaró una detención en feria judicial? Mira, los Kirchner tienen 28 propiedades, ¿sí? 10 departamentos en Río Gallegos. Se los alquilaban a Cristóbal López y a Lázaro Báez. El juez Bonadío los embarga por 130 millones de pesos. Víctor Manzanares, el contador, arma una estructura paralela, ¿sí? Se burla del embargo que hace el juez Bonadío y Máximo Kirchner y Florencia Kirchner emiten boletas, facturas de manera electrónica. Se emite una nota para que Carlos Sancho termine cobrando la plata. O sea, se burlan del embargo que había dictado Bonadío. O sea, los alquileres son 6.000 pesos, 18.000 pesos, 20.000 pesos, 22.000 pesos por mes. 6.000 pesos, 10.000 pesos. No, por 6.000 pesos no. Es eso, no la cantidad. Son un montón de departamentos que tiene y había un embargo. No se podía hacer. No se podía, Diego. Se burlaron de algo que había ordenado el juez Bonadío. Buenas noches. Sí, yo lo primero que señalaría es una particularidad. Manzanares tiene el mismo abogado que Cristina Kirchner. Veraldi, que es un muy buen abogado que Cristina tiene para las cosas serias, no como Dalbón.
Pero en el punto, Cristina está siendo investigada por Bonadío por el delito de lavado de dinero, tanto en Otesur como en Los Sauces. Un contador, que es el que te hace las declaraciones juradas, que es el que te representa ante AFIP, que es la persona, digamos, que cuida tu patrimonio, y demostrarlo, evidentemente, es una pieza clave para haberlo lavado. No hay... Digo, yo en abstracto enseguida voy a detener a un contador de una persona que está acusada de este tipo de delitos de ese nivel. Por lo menos a llamarlo indagatoria. Pero es el contador, además es el contador histórico. Una información que te quiero dar de lo que puede pasar la semana que viene, porque Manzanares ha quedado detenido efectivamente, pero por supuesto que se presentó un recurso de apelación. Y ese recurso de apelación será decidido en Cámara. Hay que mirar con mucha atención lo que pase con la Cámara. Ahí está el doctor Freiler, al que no se le ha podido destituir por juicio político, porque no están dadas las condiciones y es protegido además por la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura, y podría fallar en favor de la liberación de Manzanares, del mismo modo que están presionando esta misma Cámara, que integran Freiler y Ballestero, para que a Cristina le cambien la calificación. Ella tiene la asociación ilícita, Cristina Kirchner, tiene el lavado de dinero y además tiene la malversación de fondos públicos. Quieren dejarla solo con la malversación. Sí. A ver, Olmedo, por favor, lo escucho, sí. El corrupto debe estar preso, sin lugar a dudas, y trabajando. Y a la justicia, para que le creamos, no hace falta el show, no hace falta ponerle casco. ¿Quién le va a hacer algo al contador, por favor? ¿Me extraña? Es protocolo, es igual. Bueno, pero a ver, menos protocolo y le doy todo el apoyo a la justicia que actúe más rápido. ¿Por qué demora tanto en tantos casos? No hace falta la foto, no hace falta la filmación para que sepamos quiénes son los corruptos. Actúa, diga, sea claro, falle. No demore un año o 6 meses que demora la campaña para fallar muchas cosas. Y le vamos a creer a la justicia independiente y el corrupto preso. Julio, y trabajando del ¿esto Moro. es campaña, no tenga Julio? duda. ¿Esto es parte de la campaña? Yo creo que la cantidad de hechos que están cuestionados es tal que no hay una casualidad. Digo, no es alguien que se emborrachó una vez en su vida. Estamos hablando de un alcohólico. Me parece que es el uso de la política para ocultar estructura delictiva y no el delito como casualidad. Me parece que eso está cada vez más claro. Es decir, la campaña es una forma de darle una cobertura a un hecho que en sí está en manos de la justicia y que no tiene nada de político. Pero perdón. Sí, no, yo lo que creo, esto es una opinión personal más que periodística, es que yo no soportaría 2 años más preguntándonos si Cristina va a ir presa o no. Si un país no puede estar 2 años, 3 años preguntándose si un expresidente va a ir preso o no. O la condenan y la encuentran o la exculpan. Es decir, políticamente es un desastre para la Argentina esto. Sí. Yo sé que tal vez se pueda utilizar electoralmente, la gente no es tonta, pero digo, un país no puede soportar estar preguntándose todos los días si su expresidenta va a ir preso o no. Sí, por favor. Sí, hay una justicia independiente, que es la de Bonadío, justamente, que investiga los casos de corrupción. ¿Y por qué el contador? Y por decir muy simple, todo está siempre por debajo de Cristina. ¿Por qué el chaleco, que usted dice circo? A esa persona la puede matar gente que está cercana al gobierno y que no quieren que hable. No es un circo, hay un protocolo. Y la cuestión del oportunismo de la campaña es justamente lo que hace el kirchnerismo, el peronismo, diciendo que esto es una maniobra de campaña. ¿Por qué? Porque la victimización que hacen ustedes, los kirchneristas... No, yo no soy kirchnerista, le aclaro. Quienes dicen, no que tengo nada que ver. quienes dicen que todo esto es una movida de campaña... No, bueno, pero no me metan el kirchnerismo a mí. Cuando... Pero ustedes hacen la... Ustedes no, ustedes ahí. aseveran, no. Usted asevera que esto es una maniobra de campaña cuando hay un procesos abiertos y que están avanzando. Porque hay jueces todavía independientes. Pero ¿qué independencia tendría? Me parece que acá lo hemos hablado muchas veces y en general tenemos un consenso de que la justicia está muy lejos de ser independiente y lo que decía Clara es incontrastable y no solamente hacia afuera, sino también para la ciudadanía, esta cuestión de estar deshojando margaritas. Sinceramente, el contador está detenido en este momento por los alquileres, no está preso por lavado de dinero. Y estas imágenes que estamos viendo una tras de otra, es un show de campaña indudablemente. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que estar pendientes de si a Freire le van a encontrar 1 metro cuadrado más o 1 metro cuadrado menos? De si un consejo de la magistratura que va a tener uno de Cambiemos, uno de Frente para la Victoria. La verdad, necesitamos una reforma judicial. ¿En serio? Yo la discutiría ahora aunque estemos en campaña. Y también política, porque si vamos al argumento tuyo, solamente los años pares
podemos avanzar en algo porque estamos de campaña. ¿Qué importa la campaña? Pero por supuesto, si lo más lógico que Cristina Fernández tenga que estar en Comodoro Pi, no en la campaña. Los temas con las imputaciones que tienen. No deberían estar sometidos a la estación. A mí me parece que lo más importante, lo que subyace por fuera de si hay campaña, no hay campaña, es preguntarnos qué hace la justicia cuando esta gente tiene poder. No nos olvidemos que Bonadío fue la persona que sobreselló, por ejemplo, a Devido por Río Turbio en 2012. Y ahora, en cambio, va contra Devido. Me parece que si nosotros no entendemos que necesitamos una justicia que actúe en el momento, esto vamos a seguir repitiéndolo una y otra vez cíclicamente y justicia de verdad no vamos a tener nunca. Ahora, Devido y Aranguren, ayer, el Día del Amigo, convergieron en apoyar las represas del sur, ¿no es cierto? Esto es sintomático en el Día del Amigo. Igual me parece clave lo que decía Gustavo respecto de esto que a veces decimos, sí, existe una justicia independiente. Yo debo decir que las noticias no son buenas, porque justamente el diputado de la coalición cívica, Juan Carlos Morán, era el que había denunciado a Devido por el tema de Río Turbio y fue Bonadío el que lo sobreselló con el argumento de que había falta de pruebas, cuando el informe de la CIGEN era pero monumental y contundente. Ahora algo más, lo dejó fuera de 11. Y lo dejó fuera de 11. No hay justicia independiente, esto estamos de acuerdo. Hay justicia por fuera. Sí, el Poder Judicial, ¿no? Digo, el Poder Judicial, por ejemplo, yo comparto con Anguita que hay que hacer una reforma, en serio. Cuando durante el gobierno kirchnerista se quiso avanzar, fue prácticamente imposible. Ahora, por ejemplo, el Poder Judicial dejó que cayera, que prescribiera la causa contra Sturzenegger. ¿Se acuerdan de Piquete y Cacerola? ¿Se acuerdan cuando la gente decía Piquete y Cacerola porque le habían choreado la plata? La lucha es una sola. La lucha es una sola. Ahora parece que no es una sola. Los piqueteros son malos, los que todavía hicieron unos manguitos durante 12 años ya se olvidaron. Ahora, les cuento qué pasó esta semana con Sturzenegger, por ejemplo. Disolvió área de control sobre comercio exterior, fiscalización cambiaria, intermediación financiera. Esta semana, Sturzenegger lo hizo mientras nosotros discutimos el chaleco antibala. Duhovne suspendió el impuesto a la renta financiera para los extranjeros. Esto pasa hoy. Yo no sé cuándo van a... vos, Pablo, que sos tan rígido con que Cristina tiene que estar en Comodoro Pi. Esta gente, ¿dónde tendría que estar? Pero, ¿es un delito? A ver. No, ya cometieron delitos y los prescribieron. Bueno, perfecto. Y los prescribieron. Pero todo, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Entonces, ¿Sabes cuál es la diferencia tuya conmigo? ¿Sabes cuál es la diferencia? Mientras nos ponen en el circo el ningún chalequito, circo, pasan los elefantes por adelante. Es decir, no jugamos elefantes, perdóname, no seas necio. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No seas necio. Hablemos de lo importante. Si vos hablás de lo importante, hablá de corrupción. El gobierno que vos defendés está plagado de corruptos y lo tenés que admitir. Si no lo admitís, el gobierno anterior, a mí me parece bastante tramposo el argumento de se habla de una cosa y no de la otra. Yo creo que tenemos que hablar del ajuste, tenemos que hablar de la situación social delicada, como lo hacemos todas las noches de este programa, y tenemos que hablar también de la corrupción. Jonathan, perdón, Diego, un segundito. Y como no lo sé yo, no lo sabe la población. Informate. No, por eso no lo sabe nadie. Ahora, lo que digo es, justicia independiente, nada. Yo no puedo aceptar que digan que el juez Claudio Bonadío es un juez independiente. No solo por lo de Devido, por cualquier cantidad de causas. Cuando Ollarvide fue el primero que en tres semanas, perdón, Carlito, en 3 semanas sobreselló a los Kirchner por enriquecimiento ilícito. Y adivinen quién era el perito de parte de los Kirchner. El señor Víctor Manzanares. Otro ejemplo, el señor Martínez de Giorgi, el doctor Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Cuánto tiempo durmió la causa Sueños Compartidos? Entonces, la verdad, hay que separar. Corrupción, hay que investigarla. Ahora, esta justicia no da garantías de absolutamente nada. Pero hago una pregunta. Estas justicias son los mismos jueces. Son los mismos jueces que plancharon las causas durante 10 o 12 ¿Qué hacemos? años. ¿Cerramos tribunales y dejamos de lado todo lo que pasó y le sacamos culpas a todos? No, ¿O le lo que hay que ponemos la hacer, lupa a estos Pablo, jueces? es que funcione el Consejo de la Magistratura y analizar qué pasó durante tanto tiempo, juez por juez, para que sigan estando lo mismo de siempre. Lo mismo de la servilleta de Cora. Y leemos a estos jueces que hoy tenemos, porque si no, le damos pasto a todos los delincuentes y a los futuros delincuentes a que sigan robando y sigan haciendo cualquier cosa. Paulo, ¿a vos te parece que tenemos que tolerar que sigan los mismos jueces de la servilleta de Corach? Para que la gente recuerde, había un ministro que se llamaba Carlos Corach que le escribió en una servilletita los jueces que respondían al gobierno menemista. Bonadío, precisamente uno de ellos. Estaba Bonadío, estaba Servide, estaba... A caballo. Vamos a próximo informe, atención, porque esta semana se instala en los medios un debate muy delicado, muy importante, que viene a raíz de una investigación del programa PPT de Jorge Lanata
Y bueno, hay acusaciones cruzadas, hay investigaciones cruzadas también. Tapa de noticias del día de la fecha y toda la polémica. Mirá. Una semana agitada. La entrevista que conmocionó a la sociedad. La Nata dijo todas estas cosas horribles. Mi laburo, entre otras cosas, consiste en poder mostrar eso para que se pueda solucionar. Le dijeron que si él no declaraba esas cosas, primero me iban a llevar presa a mí. En el medio de una salvaje discusión ética apareció un testimonio muy especial. Barbarita rompió el silencio. Si en lugar de criticar ayudaran al menor, podrían cambiarle la vida. La nena que en el 2001 lloró frente a las cámaras porque le dolía la panza del hambre defendió la posición de la Nata. Sí, me acuerdo clarito de todo. Todos los zapatos que tenía, por dónde iba. Mi vida ha cambiado, ha mejorado en cierto sentido. A la Nata lo criticaron muchísimo. A mí la Nata me ha ayudado muchísimo porque ha sido el único que ha entrado al barrio y he visto mi situación. Yo pienso que le está haciendo lo mismo a este chico. Jueza María Dolores Aguirre Guarrochena contra la Nata. Solo parecería destinado a desatar el aplauso de la telepatota. Aunque su exposición en televisión también le trajo algunos problemas. Las burlas, eso ha sido algo muy feo. Las burlas de mis vecinos, de toda la gente, de mis profesores, de todo. ¿Te discriminan por el hecho de haber aparecido en televisión? Sí, si no me da vergüenza salir a pedir en la tele, que soy una negra, que mis papás me mandan a pedir. La situación del menor expuesto en el programa de Jorge La Nata parecería correr la misma suerte. Por un lado, llamó la atención de las autoridades que ahora ordenan que el chico sea internado para tratar su problema de salud, pero por el otro, las instalaciones no serían las más indicadas para poder recuperarlo. No hay lugares especializados para chiquitos de esta edad. Hay una ausencia grande del Estado también en eso. ¿La exposición en los medios ayuda o perjudica a los más vulnerables? De varias discusiones y a raíz de este informe. Y lo quería compartir con vos, Julio, porque de una temática tan delicada terminamos discutiendo el rol de los medios, que es un discurso y un análisis válido también, pero no es menor ante la problemática que tenemos enfrente. Yo creo que en este caso la denuncia de los medios y la solidaridad no pueden ser antagónicas. Esa confrontación es absurda. Tienen que tener el mismo rumbo y sentido. Me parece que ese es el error en el que caemos, porque hay básicamente una mirada, digo, para mí Juan Grabois, hace mucho que no lo veo, pero fue mi ahijado de bautismo. ¿Es tu ahijado? Te mando un beso grande. Pero, digo, lo veo como nuestros hijos luchando por la justicia, y en eso siento absoluta solidaridad. No entiendo la confrontación con la denuncia. Creo que fue un desencuentro que tenemos que superarlo, porque ninguno de ellos reivindica la injusticia. Es un país sin salida. Tenemos que encontrarla. ¿Tenés la etapa de noticias? ¿Qué denunciaron Noticias esta semana? No, bueno, a ver, Noticias un poco analiza toda la polémica que se genera después del cruce entre Grabois y La Nata. En definitiva, el planteo es: ¿vale la pena mostrar a un chico así, exponerlo de esa manera y en algún punto, contra todos los manuales de estilo periodísticos, estigmatizarlo y plantearlo como un delincuente? Y todo el trasfondo político que hay detrás, ¿no? La mamá denunciando que al chiquito lo levantaron y lo apretaron para decir que había atacado el jardín, que había matado gente, que se drogaba y demás, y toda la desprotección anterior al que lo mostraran. Que ella pidiera ayuda en el municipio y en la justicia de Lomas de Zamora y que nadie le asistiera, que pidiera que lo internaran al nene y que nadie le diera mucha mayor atención hasta que todo esto estalla. Hoy se pidió la internación compulsiva, que lo vayan a buscar por la fuerza pública al chiquito. No está él en la casa, no está su mamá en la casa, con lo cual lo que se pide es que se lo interne para tratarlo como un paciente adicto a drogas, no como delincuente. Juzgado de Lomas de Zamora. Pero perdón, qué contradictorio. A ver, yo tuve la posibilidad el miércoles de hablar una hora larga con la madre del chiquito. A mí lo que más me llama la atención es parte de lo que dice Úrsula sobre el final, la desprotección previa del Estado. A ver, ahora un juez compulsivamente dice hay que internarlo. La madre lo venía pidiendo hacía 3 meses. Fue a pedir la ayuda al Estado reconociendo ella que ella no podía con el nene. Diciendo, intérnenmelo, ayúdenmelo a sacarlo del Paco, porque no tiene futuro este chico. Si ustedes no me ayudan, yo llegué Pero hasta perdón, donde ¿no lo puedo. ven contradictorio? ¿No lo ven contradictorio si la madre hoy
que hay una obligación de internarlo, desaparece con el chico? Digo, yo creo que el nene tiene que ir a Cámara Gesell y ahí vamos a ver la verdad de todo esto, porque la madre, los allegados, los periodistas, los políticos, podemos todos mentir, ¿no? A ver, Es raro. me parece una hipocresía todo esto, me parece una hipocresía, porque estamos analizando este caso como si fuera el único caso que existiera en el país. Sí, cayó del... Es decir, como si fuera un caso único que estamos todos atónitos, expectantes a ver qué pasa con este menor. Este chico, que no se lo puede nombrar en los medios, ¿no? Sea quien sea él, sea otro, representa una problemática muy delicada. Es un tema muy denso que gran parte de la política en tantos años a la fecha ha mirado para otro lado. Es que bueno, Clara, sí. La palabra es hipocresía, porque nos escandalizamos más porque este chico aparece en televisión que por la problemática en sí. Claro, y por los miles de polaquitos que hay hoy en la Argentina. Nos escandalizamos de que no hay centros de atención cuando el Cedronar, con una gran corrupción en los últimos 10 años, todo el dinero que era destinado para hacer centros de atención desapareció. Se escandalizan dirigentes políticos que tienen que ver con la decadencia política, social y económica y la degradación y además la entrada de la droga en la Argentina. La hipocresía que ha provocado este caso realmente es dramática. Pero también este caso, yo se lo vengo planteando siempre, Del Moro. La droga en los chicos está mucho más abajo que la edad de este chico. Es un problema social muy serio. En la clase alta primero, media después y baja después. La baja, lógicamente, está totalmente desprotegida. Pero vamos a las causas. ¿Cuál es la causa del chico que termina en la droga? El padre y la madre muchas veces no lo cría como corresponde, con amor, con límites, con estudio, por más humilde que sea. Hay hogares humildes donde le dan valores a los chicos como corresponde. Entonces lo cría un celular. No tiene nada que ver con la humildad o no humildad. No, perdón. Entonces, este tema de la droga, que es a lo largo y a lo ancho del país, tenemos que ser muy claros. El gobierno tiene que cumplir la función que corresponde. Un padre y madre tienen que hacerse responsables como corresponde. Y los centros de adicciones que no hay en todo el país, sobre todo para la clase que no tiene cómo pagarlo, lógicamente tiene que ser una política de Estado, directamente hoy. No esperan las elecciones para hacer los centros de atención. Pero yo le veo una solución. Sacan las fotos, sí, diputado. sí. A ver. Sí, me parece que enfocaste bien al comienzo diciendo que son dos cosas, ¿no? Ahora, por un lado puede haber hipocresía en algunos. Lo que sí hay es una miserabilidad y no hay ingenuidad de parte de este medio periodístico. Está inmerso en una campaña política. Lo que hizo no es que escandalice o no, es ilegal. Va de narices contra todos los tratados que tiene suscrito la Argentina con el tema de minoridad. Es ilegal. Y la Nata, hoy, lo mismo que Diego Kravetz, han sido denunciados en la justicia por este tema. Ahora, pero es que me decías, hace un punto que te hago una pregunta con respecto a eso. Te quiero hacer un punto con respecto a eso. Pero esto no lo inventó ni Kravetz ni la Nata. No, por eso. Son dos. Esta es la realidad. Déjame que te agregue otro tema más. Hay que esconderlo. Hay que esconderlo. Déjame que termine un poco la información. Adelante. Sí, porque yo estoy de acuerdo con que son dos temas. ¿Sí? Pero acá hay una ilegalidad manifiesta y hay que denunciar lo que es el rol de este medio de comunicación al servicio de una operación política. Gustavo Moreno es el asesor tutelar de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Con este chico ya había habido un episodio el mes pasado en el cual un grupo de policías lo tomó en Parque Patricios, lo levantó ilegalmente. La fiscalía le dijo que lo tenía que llevar a menores, al juzgado de menores. No lo hicieron, lo llevaron al hospital, lo fajaron, lo mataron a trompadas y días después aparece esta operación. Entonces, separemos las cosas, ocupémonos, pero lo que sí les digo es que si siguen desinvirtiendo en educación como está haciendo este gobierno, si siguen echando gente, si siguen cerrando fábricas, miren, no van a alcanzar los centros. Este chico, admitido por la madre, dejó de ir al colegio. Hace 4 años dejó de ir al colegio. Y cuando fue a pedirle al gobierno que estaba de turno, hace 4 años, que por favor le pusieran un maestro acompañante para que el chico pudiera seguir yendo al colegio, porque cuando la familia no está, la otra barrera de contención es la escuela. Si no está ni la familia, ni está la escuela, el chico termina como viste. Pero se olvidan de cómo empezó la investigación. Y el gobierno le dijo, no tenemos posibilidades de brindarte un maestro particular para que lo acompañe. Bueno, pero me decía todo porque empezó. Yo quiero recordar. Algo también de
pero fíjate lo que nos va a pasar con este gobierno que Si ni esto siquiera se fuese, preocupa. Milcíades, si esto fuese una operación, Lo te es. pregunto, bueno, vamos a asumir tu hipótesis. ¿Ustedes se olvidan cómo empezó? Ellos fueron a hacer una nota a un jardín, mirá qué paradoja, ¿no? Hablando de educación y de menores y de la protección de los niños, a un jardín de infantes que fue saqueado, que recientemente había sido inaugurado para que los chicos con mayores dificultades pudieran tener un lugar digno en donde educarse, donde tener contención. La nota era sobre el jardín de infantes que había sido destrozado, lamentablemente, y las imágenes son muy dolorosas de ver ese sitio, cómo quedó y cómo era antes de que entren los vándalos. Y cuando salen, salvo que todo esto sea un verso, una mentira o una ensoñación, el chiquito lo increpa a Kravets. Saben ustedes, ya lo contó Kravets muchas veces, le dice, vos estás regalado, y ahí empieza la cuestión. Pero la nota que se fue a hacer no fue a este chiquito, la nota fue, paradójicamente, a un jardín de infantes de una zona vulnerable que estaba en muy buenas condiciones para controlar a los niños del barrio y que fue destrozado. El presidente de la Nación habló con respecto de este tema, en realidad habló del narcotráfico en general, y esto dijo en un momento muy delicado. Mirá. Queremos saber cuál es el nivel de pobreza como hoy lo sabemos. Queremos saber cuál es el problema con la inseguridad como hoy lo sabemos y enfrentar el narcotráfico, como dijo el gobernador y como lo estamos haciendo, sin miedo, sin complicidades, hasta que los echemos a patadas de la Argentina, porque destruyen nuestra familia, hacen mierda a nuestros jóvenes. Y no hay excusa para ningún político, para ningún juez, para ningún fiscal, para ningún policía, a ser cómplice de ellos. Me parece que hay que ser rotundo con las cuestiones de narcotráfico porque están llevándose puesta generación tras generación. Sí. Reparar en un solo caso es desconocer la problemática y seguimos, me parece que utilizando al menor para focalizar como si fuera un caso totalmente aislado. El polaquito, sea quien sea, representa a miles de pibes que han sido atravesados, ¿no? Acribillados por el narcotráfico, utilizados, cooptados por el narcotráfico. ¿Sabés por qué molestó tanto? Viste que se puso mucha gente muy nerviosa con este tema. Porque muestra un doble fracaso. El fracaso del Estado y el fracaso de algunas organizaciones sociales que lucran con la pobreza. Entonces, yo vi que de golpe mucha gente se puso muy nerviosa con este tema. Lo que dice Macri, no hace falta el énfasis que le pone, el énfasis de campaña, ya lo sabemos, es que estamos en el peor momento de consumo de droga de la historia. Yo te lo decía el otro día, la marihuana creció el consumo 150% en los últimos 7 años y la cocaína se duplicó. Entonces, acá hay un fracaso del Estado y de algunas organizaciones sociales que usan el tema de la pobreza. Tenían que darle educación a este chico, a este pibe que no lo podemos nombrar. El chico abandonó en 4º grado. Tenían que darle una vivienda. ¿Sabés cómo vive este pibe? Hacinado con otras 22 personas. 23 personas en una casa chiquita. Tenían que internarlo en un centro de adicciones. El CEPLA de Lanús, te contaba el otro día, nunca se terminó de construir. De golpe una jueza se acordó de manera un poco lo que es la paradoja, ¿no? Pues siempre este país es muy difícil de explicar. No se lo puede nombrar, pero tampoco tiene un lugar para que vaya a curar su adicción. Es más fácil no Te voy a dar un dato. Pero mirá en qué... Es la hipocresía. Discúlpeme, ¿no? ¿En qué datos idiotas, pelotudos reparamos? Así estamos discutiendo a un periodista cuando tenemos somos una sociedad una realidad que nos ha pasado por arriba con respecto a este pibe. Yo te pregunto, primero, bueno, ojalá, me gusta el énfasis del presidente con esto. Ahora nosotros hace tiempo que pudimos ya la prisión perpetua para los narcotraficantes, intervenir las fronteras con las Fuerzas Armadas. Esto es una guerra contra el narcotráfico. ¿No debería ser de toda la política este pedido? Pero nosotros lo hemos iniciado de entrada, es una guerra al narcotráfico. Así que esto que quede claro, es una decisión política, lo apoya todo el mundo, creo que nadie discute. Con todo respeto, todo el mundo no sobreactuemos lo de la guerra porque ha fracasado. Para mí lo es. Seamos racionales. Pero Laura Echarren, que es una especialista en este tema, las cifras que dijo Johnny no coinciden con las de Cedronar. Terminemos a lo Berni de ponernos... Pero Carlos, por favor, seamos serios. La frontera abierta, la hidrovía, pero todo es a gritos que sabemos que en esa no es la ruta más transitada.
Esas lanchas no están justificadas. Pero hay una sola... La tierra es mucho más, circula mucho más fuerte. Carlos, hay una sola ruta que viene del norte por donde viene la droga. Es tan difícil cuando vos querés atacar esa sola ruta. Y si todos saben, ¿por qué no lo hacen? Pero esto es lo que te digo, hay que tener una decisión política de avanzar con esto. A ver, Y después, permíteme que te diga lo del chico. La verdad que me impactó muchísimo. Yo creo que ese chico no actuaba. Creo que por lo menos era natural lo que decía. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces vimos entrevistados los mismos chicos en Plaza Constitución? Y volvían a la otra semana, y la otra semana estaban los mismos, y cada vez había más. Esto nos explotó en la cara y no pudimos hacer nada. Este es el problema de fondo. Ya sabemos que no hay institutos, pero entonces yo creo que esto hay que hacerse cargo. Lo vemos todos los días saliendo a la calle. Ahora descubrimos que hay un 20% más de gente en situación de calle que lo que había 2 años atrás. La guerra del narcotráfico la tenés perdida, pero la tenés perdida porque el Estado abandonó los lugares, y donde el Estado los abandonó, se metió en el narcotráfico. Y no la vas a ganar blindando la frontera. Obviamente que tenés que dar la lucha en esos terrenos, pero no la vas a ganar ahí. En el único lugar, el portón abierto. En el único lugar donde vas a ganar la pelea es volviendo a dar condiciones dignas, volviendo a dar educación. No, además no. Esa es la principal función. Pero mientras tanto, hace 20 años. Se controla el sector financiero. Hace 20 años también el narco entraba por la frontera. Las fronteras estaban iguales que ahora. Pero vos no sabés la dónde única se vende diferencia. y no podés allanar. Todo el mundo en un barrio sabe dónde venden la droga. A ver, todos. pero Menos la policía. No, menos la policía no. Tenés que actuar de las dos maneras. De hecho, esta semana mataron en Santa Fe a un policía que había ido contra la cúpula policial y contra los políticos y estaba en un sistema de protección al testigo. ¿Saben ustedes cómo era el sistema de protección al testigo que estaba el policía García, que era el sargento? Lo llamaban 2 veces por semana para ver si estaba bien. Siguiendo el dinero, la plata. ¿Se acuerda cuando yo pedí el muro que todos se me reían? El gobierno ahora lo está llevando adelante. Nada más que faltan cosas, faltan elementos. Se nos escaparon 2 aviones que vuelan a 200 kilómetros por hora. ¿Cómo se nos van a escapar los aviones que vuelan a 200 kilómetros por hora? Acá hay que ser muy claro y contundente. ¿Por qué no declara la emergencia contra el narcotráfico? ¿Por qué no se quema la droga en el lugar de origen donde la encuentran? Ahí están los camiones para quemarla. Que no transite la droga por ninguna calle de nuestra Argentina, porque ¿sabe qué? Se vuela la droga. Alguien dijo algo que está muy bien acá y que se puede seguir mucho más fácil la ruta de la droga, es con la plata. La plata. La plata habla, chicos. ¿Cómo haces para que esa plata circule sin que la gente no lo vea? No nos tomen de tontos. Es cantidades enormes de plata, no tenés forma de ocultarlo, aparte va de billetitos chicos. Entonces, si hay una guerra, o lo que quieras, un combate, va hacia el Poder Judicial, la policía, el tema financiero. Perdón, es claro. Una pregunta. A ver, por favor, sí. Volviendo al tema del nene, acá hay algo que se ve mucho en el femicidio, por ejemplo. Atrás de una víctima por Paco hay una madre que antes de eso peregrinó para que ese chico fuera atendido. Entonces lo que falta es lo anterior a la judicialización del caso. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de femicidio en Argentina, la víctima de femicidio primero pasó por la comisaría a denunciar amenazas. Esa víctima fue abandonada o golpeada y ingresada al sistema de salud, y es el sistema de salud quien la devuelve al sistema judicial. Es decir, la intermediación entre la denuncia de la víctima o de la madre de la víctima y la carta en el asunto que toma el Estado sobre esa víctima. Eso en el medio es el abandono que hay en Argentina de la asistencia social. ¿Qué pasa? Falta inversión, falta gente capacitada, gente dedicada a la... Yo cuando Vasco vos planteás algo, yo siento lo mismo que vos porque somos argentinos y la mayoría tenemos valores y no somos ni narcotraficantes ni corruptos, pero sabés que no nos podemos alinear. Porque acá hay mucha gente que defiende cosas que no hay que defender. Ni que hablar de la corrupción donde hay cualquier cantidad de cómplices, algunos secos. La verdad que ser cómplice de ladrones y estar seco es lo más pelotudo que hay. Pero en el caso puntual del narcotráfico... Corrompe, lo que más corrompe. Tenemos que hablar de lo que pasó con la exponencial cantidad de efedrina que entraba a nuestro país y mirábamos para otro lado. Sí, señor. La cantidad de jueces que no estuvieron comprometidos. Acá hay jefes policiales de Córdoba y Santa Fe que terminaron presos. Acá hay un gobernador que le balearon la casa en la provincia de Santa Fe. Entonces no somos 40 millones de argentinos que tiramos el mismo carro. Acá hay gente que hay que ver de qué lado de la vereda está en el narcotráfico. Ojo, La verdad es muy épico la persecución a los aviones, a la guerra en la frontera. Pero acá el real problema es el día a día en los barrios humildes
que es la gente que tiene consumos problemáticos. Y ahí tenés que estar en el día a día con asociaciones de la sociedad civil, pero también con todas las extensiones que tiene la salud pública, que tiene la educación. Eso es mucho dinero y son políticas de reducción del daño. Cuando uno va a esos lugares, no es que vos ganás el 100%. Tenés 10 chicos con problemas, 5 están bien y a los otros 5 los podés restituir a la casa aún consumiendo. Sí, no, para rescatar algo. Hace 15 días el juez Sergio Torres de la Capital Federal hizo un gran operativo en la Villa 1114. En esa villa, o sea, este juez siempre investigó narcotráfico, tuvo detenciones. Hoy, con fuerzas de seguridad que están a disposición de combatir el narcotráfico, se pudo hacer ese operativo y además se está urbanizando una villa como esa. ¿Y las cocinas? ¿Qué pasó con las cocinas de productos pero sintéticos? También teníamos... ¿Dónde están? Las cocinas, muchas se pudieron... Muchas nada, no hicieron ningún procedimiento en cocinas. Yo desconozco, entiendo que el juez está trabajando bien. No, yo te entiendo y el juez tiene una gran lucha y yo comparto eso contigo, absolutamente. Pero yo te estoy hablando de una complejidad, que una cosa es la foto y los alineamientos y el secuestro de la marihuana y otra cosa es el problema de fondo. Entrar al fondo, desarmar la cocina, urbanizar el lavado de dinero. Toda esta política no es una foto. Esto es lo que yo igual venimos, critico. por ejemplo, de un juez en Salta, el juez Reynoso, preso cómplice, por cobrarle... un ladrón. Es la ruta 40 de la que hablaba. No es fácil. Vamos al próximo informe que tiene que ver con la campaña. Días ásperos, días movidos, todos contra todos, chicanas cruzadas. Campaña para todos y todas. Mirá.